muchos de los que estamos aquí somos testimonios vivos del amor y la grandeza de Dios. Amén. Y que Dios es un Dios fiel y verdadero. Amén. Y aunque nosotros le fallemos, porque nadie es perfecto, todos somos pecadores, mi hermano, mas sin embargo Él siempre seguirá siendo fiel. Él abrazó con su cruz al mundo, y eso implica que te abrazó a ti y me abrazó a mí. No importa raza, nación, lengua, dice su palabra, que Él murió por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir, mi hermano Gastón y yo, en esta mañana, bueno, en esta tarde, no sé ni qué hora será, pero el tiempo es del Señor. Amén. Amén. Así es. Así habla tu corazón, tu mente, que vamos a impartir la palabra de Dios. Y vamos a empezar en Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios: en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En esos días, otras versiones dicen en aquellos días. Esto nos está hablando de un tiempo pasado. Eso quiere decir que hay una predestinación para nuestra vida. Aunque no voy a hablar de la predestinación, es importante, me es necesario dejarte saber que Dios te ha hecho un llamado a ti. Si tú estás aquí, no es por casualidad. Tú no viniste a ocupar una silla en este lugar. Tú viniste a aprender de Dios, a ser transformado en Él. Dios quiere formar un carácter en tu vida. Lucas 6:12 y Lucas 6:13. Dice así: cuando se hizo de día, llamó junto a sí a sus discípulos y escogió entre ellos a 12, a los cuales dio el nombre de apóstoles, o sea, quiere decir de mensajeros. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús hizo discípulos. ¿Cómo fue realmente que Jesús escogió a sus discípulos? Dice la palabra de Dios, como lo leí, Lucas 6:12: por aquellos días salió Él hacia el monte, lo vuelvo a repetir, quiero enfatizar esto, para orar, y pasó la noche en oración, toda la noche entera, toda. El día se compone de 24 horas, ¿cierto? La noche, si la dividimos, son 12 horas en la noche, 2 horas en el día. Él estuvo orando, mi hermano, 12 horas, dice su palabra. 12 horas estuvo orando para escoger a sus discípulos. Y escogió a 12. Eso me deja saber a mí que Él oró 1 hora por discípulo. ¿No es hermoso, mi hermano y mi hermana, estar aquí y saber que Dios te ha escogido a ti como discípulo del Señor? Y el Señor ha orado para que tú estés ahí sentado. El Señor intercede por nosotros. Me llena de gran gozo, mi hermano, al saber que Dios oró 1 hora por mi vida y oró 1 hora por tu vida. Algo pasa con esto. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? 1, 2, 1, 2. ¿Mejor? 1, 2. Amén. Disculpa, mi hermano. Estaba diciendo 12 horas oró el Señor, 1 hora por cada discípulo. Pero resulta que Dios nos ha llamado a nosotros para formar la iglesia del Señor. Pero muchas personas tienen, tal vez se dejan llevar por lo que escuchan, o ellos creen que la iglesia es solamente para personas perfectas, para personas que no han tenido errores, para aquellas personas que tal vez no han cometido pecado, tal vez no han adulterado, no han fornicado, no han hablado mal del prójimo, para esas personas que tal vez no han robado, para aquellas personas tal vez que no han honrado a padre y madre, para aquellas personas que no honran a Dios y no ponen a Dios por delante de sus cosas. Porque para nosotros, para Dios, dice que son cosas. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas serán por añadiduras. Dios tiene algo más para ti y para mí. Y esto es lo que esta mañana yo quiero dejarte saber. Pero Dios, sobre todo, sobre todas esas cosas, el amor de Dios y el propósito de Dios es más grande que cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando. No sé qué situación estarás pasando tú ahora, cómo encuentra el
estado espiritual de tu vida, pero Dios quiere darte un propósito, quiere dejarte saber, y vamos a hablar del llamado de Dios para tu vida. Dios llama, Dios te está llamando como discípulo de Él, pero Dios nos hace ese llamado para conocerlo, porque en el llamado que Dios nos hace a nosotros es para que nosotros tengamos una relación. El llamar, el conocer y el obedecer nos habla a nosotros de tener una relación con Dios, y no es una religión, es una relación personal que tú y yo vamos a tener con Dios, y eso va a ser un cambio permanente en nuestras vidas. Mi hermano, si cuando Pedro lo negó a Jesús, llegaban y le decían, no, este es uno de ellos, es uno de sus discípulos, y Pedro decía, no, yo no fui, no, yo no soy. Y él se escondía, pero le decían, sí, mira, ni podía ni tan siquiera Pedro hablar, porque sabía, y hasta habla como uno de ellos. Quiere decir que el que ha pasado por Jesucristo, Él hace cambios permanentes. Aún así, aunque tú en esta mañana se hayas apartado del amor de Dios, Dios tiene algo maravilloso para tu vida, y Dios te está haciendo el llamado para que lo conozcas, y a través de ese conocimiento que lo obedezcas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor no llama a personas que son intelectuales. El Señor llama a toda generación. Ellos eran del vulgo, dice. Personas que si no pueden expresarse a la manera de hablar. Yo soy un americano. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Todos los que estáis cansados y cargados, el Señor Jesucristo va a hacer descansar nuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, dice su palabra. Aquellos que hemos confiado en el Señor, se nos ha hecho fácil nosotros poder seguir este camino, este peregrinaje de los cristianos, porque somos peregrinos de esta tierra. Es un pasar por esta tierra. No nos tenemos que enfocar tanto en esta tierra, sino tener la cabeza en los cielos y los pies puestos sobre la tierra. Jesús te está llamando a ti, te va a hacer un llamado. Jesús llama a personas que piensan que no califican. Ese fue el caso de Moisés, podría hablar. Moisés era tartamudo y él decía, Señor, pero yo no puedo ni tan siquiera hablar. Pero Jesús lo llamó y lo escogió para algo, para un uso extraordinario. Escogió a personas ordinarias como tú y como yo. ¿Qué tal de Rahab? ¿Quién era Rahab? Rahab era una persona que llevaba una vida desordenada, mas sin embargo el Señor la usó, y viene siendo el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Era una persona que para el mundo, para los cristianos en aquel entonces, le tenían miedo. No podían ni tan siquiera escuchar hablar de Pablo. O sea, quiere decir que los cristianos, la gente lo apartaba, lo podría haber apartado, se escondía de él, mas sin embargo el Señor lo tomó. Y aquel que odiaba a la iglesia y que entraba a las casas y los sacaban arrastrados, sacaban a los cristianos, aquel que hacía eso llegó a amar a la iglesia, llegó a amar a la iglesia, y eso es lo que el Señor le hizo un llamado. Pero Pablo llegó y caminó en ese llamado, y él empezó a conocer el corazón de Dios, hizo una relación con Dios y no una religión. Pablo era fariseo, era una religión de aquel entonces. Cuando él era fariseo, él odiaba a los cristianos, odiaba a la raza de Cristo. Mas sin embargo, cuando Jesús se le reveló su corazón, tiene que ser personal, es una revelación de Dios a nuestros corazones. Eso fue lo que hizo un cambio en la vida de Pablo, y eso es lo que hace un cambio en la vida tuya y en la vida mía, porque tú no eres una persona que fuiste llamado por lo que tú sabes, por lo que tú tienes, por lo que tú ganas. Tú fuiste llamado para permanecer en el Señor por misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. No lo merecíamos. Dice su palabra que Él vino por lo más vil y menospreciado. Max, vil y menospreciado. Mas sin embargo el Señor llama. Pero tenemos que atender
atender a ese llamado. Eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. Abrir nuestro corazón a Jesucristo. Vamos a ver la vida de Mateo. Quiero repasar un poco la vida de Mateo. Mateo, en capítulo 9, verso 9, dice la palabra de Dios: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. En la oficina, alguien que tenía un cargo importante, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Estamos leyendo Mateo 9, verso 9. Mateo era muy diferente a como era Jesucristo, mas sin embargo el Señor lo llamó. El Señor llama a personas diferentes a Él. Llama a personas diferentes para hacer una diferencia en su vida. Y eso es lo bonito. Él te escogió a ti y me escogió a mí para hacer una diferencia en el mundo, para hacer luz del mundo, para que tú y yo salgamos como lámparas, salgamos como cartas abiertas, personas que nos pueden ver y leer nuestro testimonio, personas que tu familia, que tus amigos puedan llegar y escudriñar y ver lo que hay en ti y decir: realmente el Señor ha hecho grandes cosas, y crean en Dios a través tuya. El llamamiento de Mateo lo vamos a ver en otro pasaje bíblico, en Lucas 5:27. Dice su palabra: después de esto Jesús salió. Estamos leyendo Mateo 5, capítulo 5, verso 27 y 28 también. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Leví era Mateo también. No sé si se llamaba Mateo Leví o Leví Mateo. La cuestión es que el Señor lo vio y lo escogió a él. Dice: sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. ¿Qué hizo Mateo en ese momento? Leamos. ¿Qué hizo Mateo? Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Él dejó su calendario,